Niveles equivalentes. Bueno, acá viene una cosa tan importante como cuando hablamos de niveles en la clase pasada. En la clase pasada hablamos nivel de intensidad, nivel nivel de potencia, nivel de presión. Bueno, tan importante como eso es ahora hablar de niveles equivalentes. ¿Está? Bien. El nivel de intensidad sonora, como el nivel de potencia sonora y el nivel de presión sonora, leí las abreviaturas que están ahí, se miden en decibeles. Además, los tres tienen una escala que va de 0 a 120 decibeles, donde los extremos son ese umbral de audición y ese umbral de dolor. Pero la pregunta es, ¿hay una relación entre ellos? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Y porque ya medio que lo vengo anticipando, porque cuando hablábamos de sumar nivel, hablábamos de niveles de intensidad, y después cuando medimos hablábamos del nivel de presión, pero si yo no los conecto, y hablé como de cosas distintas, si yo no sé cómo están conectados, es como que las cosas que dije hasta ahora no encajan, ¿está? Porque cuando sumábamos a través de niveles de intensidad. Y cuando medíamos, cuando hablamos de instrumentos de medición, etcétera, hablamos de nivel de presión. Entonces tenemos que tratar de resolver ese tema. Relación entre el nivel de intensidad sonora y el nivel de presión sonora. Yo ahora lo voy a decir en 2 o 3 diapositivas, pero ustedes tienen un video que es el B436, que no sé si es de 15 minutos o algo por el estilo, donde ahí lo digo con mucho más fundamento, donde pongo muchos ejemplos para distintas condiciones ambientales, o sea, para una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados, para una presión de una atmósfera y 25 grados de presión, para una presión de una atmósfera y menos 40 grados Celsius, etc. O sea, voy analizando distintas cosas. O sea que el video B436 analiza estas 2 o 3 diapositivas con mucho más detenimiento. ¿Está claro eso? No me digan después que no avisé. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué relación hay entre ese nivel de intensidad sonora con el que hablamos de que había que sumar las intensidades o los niveles de intensidad de los equipos para saber cuál era la intensidad que recibía o que estaba, sí, que recibía el trabajador en su puesto de trabajo, y el otro que es el que medimos? Bueno. Esto yo lo acabo de decir recién, si no vale la pena que lo repita. Quiero decirlo de una manera sencilla para no complicarles la existencia. Ahí tenés telares, Diego, mira, ¿viste? Sabemos que al cambiar la presión atmosférica y la temperatura en el ambiente, la relación entre intensidad sonora y presión sonora va a cambiar. Va a cambiar ligeramente, pero va a cambiar la relación entre intensidad sonora y presión sonora. Con lo cual, no podemos hablar de una igualdad directa, ¿está bien? O relacionada a través de una fórmula. Bueno, a través de varias fórmulas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que al cambiar la presión y la temperatura, la relación entre intensidad acústica y presión cambia ligeramente. Pero, el nivel de presión sonora coincide con el nivel de intensidad sonora en condiciones habituales con un error inferior a 1 decibel, que es el cambio de intensidad menor que podemos percibir. Por eso nosotros vamos a decir que el nivel de intensidad sonora lo aproximamos o consideramos la medición, o para el nivel de intensidad sonora consideramos la medición del nivel de presión sonora. Todo esto que dije en un minuto, ¿está? Lo tienen ustedes en un video que es el 436 de 15 minutos, explicando más en detalle esto acá. ¿Por qué yo tomo como nivel de intensidad sonora el valor que me da el instrumento, que es el nivel de presión sonora? No es lo mismo. Lo pregunto esto después. No es lo mismo. Pero a estos efectos acá, sí. En los ejemplos que les muestro en ese video 436 van a ver que la diferencia es 0,007 decibeles, 0,15 decibeles, 0,30 decibeles, hasta 0,55 decibeles, y ahí estamos.
No llegamos nunca a 1 decibel de diferencia. ¿Está? Bueno, por eso podemos conectar ahora ese nivel de intensidad sonora con el nivel de presión sonora, que es lo que medimos. Si no, no tendría sentido haber hablado de todo lo que hablamos. Esto suele confundirse porque esto se da por sentado, como que todos lo sabemos, los libros, y entonces comienzan a hablar de una cosa o de otra, y uno dice, pero ¿por qué está hablando de estas cosas? Y nunca me dijo el por qué se pueden tomar como iguales. A ver, necesito alguna devolución de esto acá para ver si tengo que aclarar más o no. ¿Alguien que quiera preguntarme algo? ¿O que me diga que entendió? Con un dedo. Diego, Paola, Fernando. Bueno, avanzo, ¿eh? Avanzo. Entonces, gracias a Facundo. Bueno, gracias a esto acá entonces podemos utilizar lo que mide el instrumento para hacer los trabajos de prevención, que son los que nos interesan a nosotros. ¿Eh? Bien, en campos sonoros complejos no puedo aplicar esto. Eso también hay que decirlo. O sea, en campos sonoros complejos no puedo aplicar esa igualdad, por decirlo de alguna manera, que aplicamos recién. ¿Eh? ¿Está bien? En campos sonoros complejos, que no va a ser lo habitual. Lo habitual va a ser que en los campos sonoros donde estemos trabajando vamos a poder aplicar esto. ¿Está bien? Bien, suma de niveles sonoros, esto ya lo dijimos, entonces si sumar los niveles sonoros es lo mismo que sumar los niveles de presión sonora. Sumar los niveles de intensidad es lo mismo que sumar los niveles de presión. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué medimos? Es lo mismo, depende de dónde consideremos la igualdad, si la consideremos antes o después, pero para el caso va a ser lo mismo. ¿Está? Y ahora viene esta parte que es muy interesante, que espero que al haber hablado al principio de la clase de hoy, de esos 4 conceptos, esto se facilite bastante, porque ahora tenemos que hablar de niveles sonoros equivalentes, que son los que hablan las distintas legislaciones. ¿Está? Y vamos a tener que hablar de el nivel continuo equivalente ponderado, el diario equivalente, el semanal equivalente y el pico. ¿Está? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Está? El nivel de presión sonoro continuo ponderado, que es al que se refiere la legislación, en definitiva, está usando otra simbología, utiliza ese L de nivel del inglés, A porque está ponderado a, E y Q porque es equivalente, y T porque es para un periodo determinado. ¿Sí? En definitiva, ¿qué es? Es un nivel sonoro constante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hicieron el promedio? Promedio logarítmico, pero hicieron el promedio. ¿Está claro esto? Relaciónenlo con lo que vimos al principio de la clase de hoy. ¿Está bien? Entonces, cuando la ley dice nivel de presión sonora continuo, ponderado en frecuencia en un determinado tiempo, estoy diciendo el título nada más hasta ahora, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con esto. Es un nivel sonoro constante para ese periodo. Se lleva todo a un único valor. Lo puedo decir de esa manera también. ¿Está? Bueno, esto es ese dibujito ya lo habíamos visto, y ese gráfico, bueno, lo que nos permite es eso, ¿no es cierto? Cuantificar esa energía asociada al sonido para un periodo determinado, ¿Está? ¿Y qué pasa con la jornada laboral? Bueno, y acá falta el otro paso, ese que vimos al principio. ¿Se acuerdan que dije yo eso de proyectar esa medición de un periodo, o de varios periodos, de lo que sea, lo vamos a ver en los ejemplos, a toda la jornada laboral? Cuando hablamos del diario equivalente, hablamos del diario equivalente para la jornada laboral. Jornada laboral que para la legislación es de 8 horas. Con lo cual, puede ser que nosotros estemos expuestos 2 horas. Escuchen esto porque, aunque lo veamos después en un ejemplo, es interesante tener la idea ahora. La jornada laboral legal es de 8 horas. Si el trabajador está expuesto 2 horas, lo que se hace, se proyecta esa exposición de 2 horas a las 8 horas, con lo cual va a bajar el valor, ¿no es cierto? El nivel va a bajar, entonces dice, bueno, en estas 8 horas es como si hubiera estado expuesto en 8 horas a tal nivel.
Pero si la jornada laboral es mayor, la real, ¿no es cierto? Es mayor. Por ejemplo, trabajos en minería, que son 12 horas, o trabajo, no sé, con hora extra, que son de 9, también hay que llevarlo a 8 horas. Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿no es cierto? O sea, también lo llevamos a 8 horas. Entonces, en 8 horas, ¿cuánto recibió? ¿Está? ¿Sí? Bueno, eso para que no nos olvidemos. Las formulitas están acá que ahora asustan, van a ver que después con los ejemplos se simplifica la cosa. Y si quieren ver acá un ejemplito concreto, por ejemplo, si tenemos una exposición, fíjense esto, que es un ejemplo parecido al que puse hoy, ¿no es cierto? Un trabajador realiza tareas de pulido durante 2 horas al día. Y en esas 2 horas está expuesto a 93 decibeles A. La verdad que es un valor que medio como que parece que nos asusta, ¿no es cierto? Pero si lo analizamos desde el punto de vista de la legislación, decimos, bueno, si en el resto de las horas de trabajo, si en el resto de las 6 horas de la jornada no estuvo expuesto al ruido, esas 2 horas que estuvo expuesta la tenemos que proyectar a las 8 horas de la jornada laboral. Y eso a través de esta cuenta me va a dar 87. No cumple con la legislación. ¿Está bien? Pero fíjense que bajamos de 93 a 87. No, este trabajador no cumple. O le damos un protector, o menos horas de trabajo, o lo rotamos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, esto es nivel diario equivalente. El dibujito me parece que es bastante, porque me costó, lo hice yo, el dibujito me costó decir, que yo quería hacer un dibujito que con solamente mirarlo me alcanzara para interpretar lo que yo quería decir. Entonces, fíjense que tengo la fluctuación. Esa fluctuación se promedia y nos da 93. Y después se proyecta en las 8 horas de trabajo y nos da 87. ¿Se entiende cómo voy jugando con los rectangulitos eso? Como para tratar de entenderlo, o sea, como para que con un solo gráfico pueda entender. No encontraba este tipo de, si no, si hubiera encontrado uno, no me molestaban hacerlo, ¿no? No encontraba uno que por ahí, de un vistazo, me aclarara esto acá. ¿Está? ¿Sí? Bueno. El semanal equivalente no lo voy a tocar, lo leen ustedes, pero no suele usarse. Y el de pico sí, es para, ya dijimos esto acá y vamos a verlo en ejemplo.